Han derribado las barreras del odio y el miedo. Acabamos de recibir a 30 heridos. 4 de ellos están en estado crítico. Las heridas fueron causadas tanto por munición real como por balas recubiertas de goma. El apretón de manos prometía paz. 7 años después, este era el balance. La lógica de Oslo era empezar por lo más fácil y dejar lo más difícil para después. Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, las fronteras, la seguridad, todo quedó para después, mientras ese después seguía cambiando la realidad sobre el terreno. El área C, el 61% de Cisjordania, siguió bajo pleno control civil y de seguridad israelí. La población de colonos aumentó en más de 100,000 personas. Entre 1994 y 1998, 183 días de cierre en Gaza, 299 en Cisjordania. Reconocimiento, elecciones, instituciones, pero no fronteras, ni espacio aéreo, ni libertad de movimiento, ni la mayor parte de la tierra. Era autogobierno para los palestinos en Gaza y en la pequeña ciudad de Jericó. Entonces, ¿qué transfirió realmente aquel autogobierno? ¿Y qué quedó impacto? Entonces, ¿cómo acabó un apretón de manos convertido en una autoridad fragmentada, asentamientos protegidos, calles cerradas y desplazamientos regidos por permisos impuestos por la fuerza? Los enfrentamientos comenzaron después de las oraciones musulmanas del mediodía. Los fieles salieron de 2 mezquitas del recinto amurallado y empezaron a lanzar piedras contra judíos que rezaban ante el Muro de las Lamentaciones y contra la policía antidisturbios israelí. Y creo que la visita del general Sharon y de los parlamentarios del Likud es absolutamente legítima. No hay ningún problema con ella. Así que nadie podrá controlar el ánimo de nuestro pueblo. Y cuando la violencia acabó estallando, ¿dónde empezó la historia? Los manifestantes quemaron una bandera israelí y una efigie de Ariel Sharon, líder de la oposición israelí de línea dura. Su visita del jueves al lugar sagrado para afirmar la soberanía de Israel sobre el recinto desencadenó los enfrentamientos. Esta imagen era importante. Por una vez, los palestinos no estaban en los márgenes de la historia de otros. Aparecían como un pueblo con un futuro político propio. Ese momento no puso fin a la ocupación ni los hizo libres, pero se lo habían ganado. Años de levantamiento, organización, huelgas, encarcelamientos, funerales y resistencia habían devuelto a la vista un pueblo que había sido borrado. El mundo no se había vuelto generoso. Los palestinos habían hecho imposible seguir ignorándolos. Y fue recibido con vítores por miles de palestinos que llevaban mucho tiempo esperando su regreso. Arafat se inclinó para rezar, consciente de que aquello no era más que el comienzo de la prueba que tenía por delante. Cuando terminen las celebraciones, Arafat y sus asesores se enfrentarán a la pesadilla de administrar lo que los israelíes habían considerado ingobernable. Entre las principales prioridades de Arafat estaba una economía devastada por el conflicto y un desempleo disparado. Desde que Israel cerró sus fronteras a la mayoría de los trabajadores palestinos, la tasa de desempleo en la Franja de Gaza superó el 50%. El campamento de refugiados de Al-Shati alberga a muchas de las personas desempleadas. Khalil era obrero de la construcción. Ahora gana apenas unos pocos séqueles vendiendo dulces en la calle, alrededor de $1 estadounidense al día. Tengo 7 hijos, dice. Para mí, lo esencial es poder trabajar. Se puede sentir el alivio en estas multitudes. Las banderas, el regreso, la sensación de que la historia por fin podía empezar a abrirse en lugar de cerrarse a su alrededor. Esa esperanza era real y merece ser tomada en serio. Después de años de régimen militar directo, incluso un cambio limitado podía parecer enorme.
Sin embargo, bajo la celebración seguían estando los antiguos mecanismos de control. Un líder podía regresar mientras la frontera permanecía fuera de su alcance. Una bandera podía ondear mientras la tierra, el agua, los caminos y el movimiento seguían decidiéndose en otro lugar. Podía izarse una bandera mientras las decisiones sobre la tierra, el agua, las carreteras y el movimiento seguían tomándose en otro lugar. Los palestinos habían entrado en la sala. El poder que daba forma a la vida fuera de ella no nos había seguido en reconocimiento, había llegado antes que el control. Más temprano hoy estuvo en Londres para conversaciones con el primer ministro John Major en Jerusalén. El gabinete israelí aprobó el acuerdo finalizado el fin de semana y, en lo que llamaron un gesto de buena voluntad, los israelíes van a liberar a unos 1.300 prisioneros palestinos. Habían pasado casi exactamente 2 años desde que el señor Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin se estrecharon la mano en el césped de la Casa Blanca para sellar la histórica Declaración de Principios sobre Oriente Medio, un acuerdo concebido inicialmente para abrir el camino a la autonomía palestina en la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó. Pero el progreso en la implementación del acuerdo fue lento, y no fue hasta junio del año pasado que el señor Arafat regresó personalmente a Gaza. Desde entonces ha enfrentado una fuerte oposición política interna por parte del grupo islámico. Las palabras llegaron suavemente. Cada una sugería que el espacio político empezaba a ampliarse. Pero la verdadera medida nunca fue cuán esperanzador sonaba el lenguaje, era dónde los palestinos podían decidir qué pasaba con su tierra, movimiento, seguridad y dinero público. Una vez que los documentos entraron en vigor, la ceremonia abrió una puerta. Los documentos nos dirían hasta dónde llegaba el reconocimiento de qué, el control de quién y cuándo. Las multitudes se fueron a casa. Visitantes, invitados, amigos y colegas. Es un honor para mí haber presenciado la firma de este acuerdo en nombre de los Estados Unidos. Millones de personas han soñado con este momento para esta misma región. Israelíes y palestinos han dado un paso decisivo hacia una paz justa, duradera e integral que puede mejorar la vida de los pueblos de Oriente Medio. Superaron obstáculos que parecían insuperables al redactar la Declaración de Principios y los términos para el reconocimiento mutuo. Han roto las barreras del odio y el miedo. Y lo que pasó después fue que llegamos con un papel. ¿Este documento se discutió con Beit? Beilin vio el documento y lo aprobó. La lógica de Oslo era empezar por lo más fácil y posponer lo más difícil, con la esperanza de que las partes encontraran, mientras recorrían ese camino, una forma de resolver las cuestiones más complejas. Todas las cuestiones difíciles, seguridad, Jerusalén, los refugiados palestinos, las fronteras, todo ello fueron apartadas y se acordó que no se discutirían. Lo hicimos. En este hotel cerca de Oslo, Uy Sabir aprovechó su primera reunión con los palestinos para subrayar 3 condiciones israelíes que podían hacer fracasar el acuerdo. Primero, no habría negociaciones sobre Jerusalén ni sobre el regreso de los refugiados. Segundo, nada de participación de la ONU ni arbitraje internacional. Y tercero, que las conversaciones públicas de Washington continuaran en paralelo a las negociaciones secretas. Los palestinos aceptaron las 3 condiciones. El césped nos dejó la imagen. Los documentos le pusieron límites. Bajo el apretón de manos, la promesa ya había quedado escrita dentro de unos límites. Para los estadounidenses, creo que se trataba de aplicar lo que habían firmado con los egipcios en los acuerdos de Camp David. Y hablé de esto con Jimmy Carter porque ellos discutieron la autonomía para los palestinos, no discutieron la soberanía. El equipo estadounidense estaba comprometido con una autonomía esencialmente funcional, no territorial ni soberana.
y no querían desviarse de eso, pero los estadounidenses sin duda seguían esa pauta. Pongamos las dos cartas una junto a la otra. La OLP reconoció a Israel, aceptó las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad y renunció al terrorismo y a otros actos de violencia. Declaró inaplicables las cláusulas incompatibles del Pacto Nacional Palestino y prometió modificaciones formales. Israel reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino y aceptó negociar con ella. Fue un cambio importante, pero la redacción se detiene ahí. Un representante, no un Estado palestino, ni soberanía ni fronteras. Una carta reconocía a un Estado existente. La respuesta reconocía a la organización que hablaba en nombre de un pueblo. Una palabra empieza a cargar con todo el peso. Más adelante, Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, los acuerdos de seguridad y las fronteras. Oslo citó las cuestiones más difíciles dentro de futuras negociaciones sobre el estatus permanente. Había motivos razonables para empezar por aquello sobre lo que primero podía alcanzarse un acuerdo, pero más adelante no detuvo nada. Fuera de la sala, las familias seguían viviendo con el exilio y el retorno sin resolver. Las decisiones de planificación seguían dando forma a los hogares, los asentamientos y las carreteras seguían modificando el territorio. Los permisos seguían regulando el paso. El acuerdo pospuso las respuestas. Mientras tanto, la parte más fuerte conservaba mucho más poder para cambiar las condiciones en las que esas respuestas se negociarían después. Por eso, una oficina puede sentirse como una llegada. También una bandera, un ministerio o una fuerza policial. Esas instituciones eran reales. Sin embargo, el Protocolo de París vinculó el comercio, el seque y los ingresos por compensación fiscal a mecanismos administrados por Israel. Organizaciones de derechos humanos también documentaron detenciones y abusos por parte de organismos de seguridad israelíes. La administración había cambiado de manos. El control sobre la tierra, las fronteras, el espacio aéreo, la seguridad y el movimiento no. Al desplegar el documento, aparece un mapa. En la zona A, la autoridad palestina asumió la administración civil y la seguridad interna de las principales ciudades. En la zona B, gestionaba los asuntos civiles, mientras Israel conservaba el control superior de la seguridad. La zona C, alrededor del 61% de Cisjordania al final del periodo de Oslo, permaneció bajo pleno control civil y de seguridad israelí. Ahora existían instituciones palestinas, servían a la gente y tenían peso político, pero operaban en espacios desconectados con diferentes poderes, de un lugar a otro. La página creó autoridad. El mapa mostraba hasta qué punto su alcance estaba contenido. El acuerdo detallaba la autonomía palestina. Dejaba claro que la autonomía no incluiría los asentamientos, las zonas militares ni Jerusalén, y que Israel seguiría a cargo de la seguridad y la protección de los colonos. Singer descompuso el texto y lo convirtió en un documento con carácter jurídico. Hay que entender que los palestinos quedaron conmocionados porque de repente todo aquello que venían diciendo, pero temían ver, estaba allí, negro sobre blanco. Y fue un día difícil para ellos. En Jenin, decenas de palestinos se enfrentaron con soldados israelíes durante una marcha en apoyo a los prisioneros palestinos detenidos en Israel. La tensión está aumentando en Jenin. Las tropas israelíes impusieron un toque de queda en la ciudad tras las protestas. Los palestinos aún esperan que algo salga de las reuniones entre Yasser Arafat y Shimon Peres. Al principio, la transición vestía uniforme. Apareció la policía palestina. Las oficinas llevaban nombres palestinos. Después del gobierno militar, incluso una autoridad parcial podía sentirse como el primer respiro. Luego el clima político cambió. El 4 de noviembre de 1995, Yitzhak Rabin fue asesinado por un extremista israelí de ultraderecha después de una manifestación por la paz. En 1996, Benjamin Netanyahu ganó con una plataforma de seguridad primero. Oslo continuó, pero la implementación se desaceleró. Las fechas límites se movieron, aparecieron carreteras, la expansión de los asentamientos empezó a sonar como una simple continuidad. Segundo.
Asegurar que no se permitieran construcciones más allá de lo acordado, ni se destinaran fondos públicos a viviendas en los territorios. Los palestinos han avanzado mucho y se están acercando a un entendimiento. Introducir ahora esta provocación puede conducir al conflicto y al derramamiento de sangre, precisamente todo aquello contra lo que llevamos tantos años luchando. Hola, ¿puedes conseguir un grifo como este de tu lado? Realmente esperamos que... Al final, este gobierno tendrá que actuar como si estuviera en paz, no en guerra, y aceptar que en tiempos de paz las decisiones deben tomarlas las dos partes. En la guerra, una sola parte puede decidir por sí sola. En Wei, nada tuvo que derrumbarse formalmente. Después, en Sharm el Sheikh, los compromisos incumplidos reaparecieron como nuevas fases, pruebas de seguridad y calendarios. Cada paso parcial producía otra fecha. El proceso sobrevivió. La demora se volvió parte de la rutina. El acuerdo de Oslo fue, en realidad, lo mejor que pudo ocurrirles a los colonos israelíes y al proyecto de asentamientos, porque creó exactamente las condiciones en las que ese proyecto podía prosperar. Mientras la autoridad palestina supuestamente se ocupaba de la población palestina y se desarrollaba un supuesto proceso de paz entre la OLP e Israel, el 60% de Cisjordania seguía abierto al desarrollo israelí. Eso es exactamente lo que se ve aquí. Es decir, según su interpretación, yo reconocí el derecho de uso, pero no el derecho de propiedad. Yo te doy agua para que la uses, pero el agua no te pertenece. Por eso Israel mantuvo el control y dejó las fuentes de agua en sus propias manos. Es decir, las fuentes de agua palestinas siguen bajo control israelí, y los palestinos compran el agua y la distribuyen. La expansión de los asentamientos se describía con términos domésticos: congelación, crecimiento natural, seguridad y bloques existentes. Esas expresiones hacían que la construcción sonara como la continuación normal de la vida, pero cada edificio necesitaba terreno, acceso, protección y un lugar en el mapa más amplio. Las carreteras y los límites cambiaron, qué comunidades estaban conectadas. Mientras los negociadores trabajaban en lenguaje en salas lejanas, las laderas se volvían cada vez más difíciles de revertir. En Har Homa, el papeleo se convirtió en edificios. Los funcionarios israelíes lo llamaron expansión de vivienda. Los palestinos lo veían como colonización en territorio disputado de Jerusalén. Las conversaciones sobre la tierra continuaron. La ladera permaneció. Esta carretera de circunvalación es uno de los proyectos más grandes y costosos de la zona. Su objetivo es permitir que el tráfico israelí evite los centros de población. Palestinos, Shalom. La carretera rodea las aldeas palestinas y mantiene separadas a las dos poblaciones. Para la familia, el interior de la casa puede ser un hogar, vida cotidiana, pero no llega solo. Con él llegan la planificación, las carreteras, las patrullas y la protección armada. Aquí, el crecimiento podía traer consigo despojo, colonización y restricción. Los residentes del asentamiento siguen siendo personas. El sistema decide quién es protegido, quién puede construir y quién se adapta. Aleja la vista y la escala cambia. Un estudio de la Oficina Central Palestina de Estadísticas registra cerca de 269,000 colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, en 1993. En 2000 eran 380,000, aproximadamente 110,000 más. Otros conjuntos de datos difieren ligeramente. La tendencia se mantiene durante todo el periodo. Una sola ladera puede parecer excepcional. A lo largo de 7 años, se convierte en una dirección de avance. Las carreteras moldearon esa dirección en el paisaje. Solo en 1995 comenzaron las obras de más de 100 kilómetros de carreteras en Cisjordania. Conectaron asentamientos y rutas israelíes mientras rodeaban comunidades palestinas. En las organizaciones de base, vamos a las aldeas y los campamentos
e intentamos ayudar a la gente a crear organizaciones en sus propias comunidades para que puedan decidir qué quieren. No tenemos un único programa para todo el mundo. El programa varía de una aldea a otra y de un campamento a otro, según sus necesidades. La vida política palestina no esperó. Comités de mujeres, grupos de derechos, organizaciones de campamentos y redes de servicios documentaron abusos, apoyaron a las comunidades y debatieron sobre política. Algunos desafiaron la autoridad israelí, las detenciones y los abusos. Los palestinos no eran mero decorado alrededor de un proceso fallido. Siguieron construyendo, discrepando y defendiéndose mutuamente mientras el espacio a su alrededor se estrechaba. En Hebrón, el desajuste ya no necesitaba un gráfico. Se podía recorrer a pie. Una ruta abierta, otra cerrada. Una ciudad reorganizada en torno a la protección. Porque Hebrón es la ciudad donde todo el conflicto entre Israel y Palestina queda condensado. En su centro, unos 700 colonos judíos israelíes se han apropiado de partes de la ciudad. Y para protegerlos, se ha enviado aquí toda una brigada de soldados israelíes. Estos son enfrentamientos. Están disparando contra palestinos. Dios mío, ¿qué está haciendo? Váyase a casa, vuelva a su país. No, ellos... No lo expulsan directamente, pero hacen imposible que viva como palestino. Hebrón lleva el acuerdo al nivel de la calle. Una puerta, un soldado, un colono caminando bajo custodia, un observador, una tienda cerrada junto a una rota que sigue abierta para otra persona. Las familias palestinas siguen atravesando los huecos porque la vida no puede esperar a que el acuerdo sea justo. Una pequeña presencia de colonos protegida podía reorganizar el movimiento en una ciudad palestina mucho mayor. Una calle recibió protección armada, otra fue bloqueada o desviada. Un puesto de control decidía quién podía pasar. Un mercado cerrado cambió el lugar donde el dinero, la comida y los vecinos podían encontrarse. El protocolo había llegado al umbral de un hogar. Hebrón 1 o H1 es la parte de la ciudad bajo control palestino y representa el 80% de Hebrón. En ella viven unos 170,000 palestinos. El 20% restante es H2, bajo control militar israelí, donde se han instalado 700 colonos y viven además unos 30,000 palestinos. Ah, está bloqueado. A veces vas caminando por una calle aquí en Hebrón y te encuentras con eso. Y este es el trabajo de la policía. Un puesto de control y soldados. Considera las consecuencias de la masacre. Sobre el papel, H1 y H2 parecen una división ordenada. H1 quedó bajo responsabilidad de la policía palestina. H2 cubría aproximadamente una quinta parte de Hebrón, incluida la presencia central de colonos y varias calles clave. Israel conservó allí las competencias de seguridad interna y orden público. En la calle, esa línea se convirtió en escoltas armados, registros, cierres y rutas alteradas. El movimiento de los colonos estaba protegido a través de la ciudad. El movimiento palestino se gestionaba en torno a esa protección. Una línea trazada en un acuerdo se convirtió en una instrucción diaria sobre qué trayecto podía realizarse con normalidad y cuál tenía que justificarse. No era simetría, era estructura. En febrero de 1994, Baruch Goldstein mató a 29 fieles palestinos dentro de la mezquita Ibrahimi, también conocida como la tumba de los patriarcas. Lo que sucedió después importa. El atacante era un colono israelí de extrema derecha. Sin embargo, numerosas carreteras se cerraron al tráfico palestino y se impusieron severas restricciones de acceso alrededor de la zona central de los colonos. Las personas atacadas dentro de la mezquita regresaron a una ciudad con menos libertad de movimiento. Seguridad y orden público eran el lenguaje oficial. La carga recayó sobre la población que enterraba a sus muertos. Otro miedo queda contenido en este archivo. Ataques de grupos armados palestinos mataron a civiles israelíes durante el periodo de Oslo, y ese miedo era real, pero eso no explica qué protegía o preservaba cada medida de seguridad.
Escuche la afirmación del colono. La tierra se presenta como un derecho heredado. Se espera que la ciudad palestina se adapte a ello. La seguridad puede proteger a las personas de la violencia. También puede asegurar carreteras, territorio y permanencia. Una misma palabra puede describir ambas cosas, pero las cargas recaen de forma distinta. La seguridad está garantizada por las fuerzas de defensa de Israel y nos aseguraremos, mediante una estricta coordinación, de protegerlos. El acuerdo alcanzado 10 meses antes en Taba preveía abrir el mercado y reabrir la calle Al-Shuhada. Esta zona, esta tierra es tierra judía. Perteneció a los judíos durante cientos de años. Ahora está de nuevo en manos judías y permanecerá en manos judías. Después de eso, me llevaron a Ansar 3, donde no había visitas. No la volvería a ver después de eso. La mamá de Mai la estaba cargando, y Mai levantó la mano y me saludó mientras yo estaba en el autobús. Tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Ni siquiera pude devolverle el saludo. Los jóvenes detenidos que estaban conmigo en el autobús empezaron a llorar. Por dentro se sentía como cuchillos, un dolor intenso. Pero como la persona responsable, como su líder, no podía permitirme llorar. Los observadores internacionales vieron la calle, no podían cambiarla. La presencia internacional temporal en Hebrón podía observar, supervisar e informar, pero no hacer cumplir sus conclusiones. Un cierre podía entrar al archivo y quedarse allí. Una familia podía ser vista y aún así no poder pasar. La misión podía describir los hechos, pero no quitar un puesto de control ni obligar a quienes controlaban la calle a cambiar de rumbo. La calle estaba siendo vigilada. Los acuerdos no tenían por qué cambiar. Cuando un mercado cierra, el silencio no está vacío. Contiene salarios que no se ganaron, alimentos vendidos en otro lugar, clientes que dejan de acudir y vecinos que ya no se encuentran a lo largo de la misma ruta. Las entregas cambian. Las familias caminan más. Los comerciantes se adaptan porque el alquiler y el hambre no se detienen. Pero adaptarse puede hacer que un daño permanente parezca soportable. Una calle viva se va reduciendo hasta convertirse en un paso controlado, persiana tras persiana. El encarcelamiento tiene una dirección fuera de la celda. Aparece en la familia que organiza una visita. El permiso que puede retrasarse o ser negado. Los puestos de control que hay que cruzar antes de llegar a la prisión. Cuando el paso queda bloqueado, una carta o un mensaje de la Cruz Roja puede tener que llevar lo que una persona no puede decir cara a cara. La condena la cumple un solo prisionero. Su calendario se extiende por toda la familia. Dinero ahorrado para el viaje, días reorganizados, niños esperando, noticias que llegan tarde. La paz puede declararse en una tarde. La ausencia sigue otro calendario. Insistir en continuar con esta política puede volverse en nuestra contra y destruir los propios cimientos de la paz con los palestinos y con el mundo árabe. Durante muchos años se concedieron incluso más permisos de construcción en el sector oriental de la ciudad que en el occidental. Pero es muy difícil distinguir entre las dos partes, porque hay varios judíos en la parte oriental de la ciudad y hay diferentes proyectos de construcción en toda la ciudad. Pero la ley es clara, es igual en todas las partes de la ciudad y la aplicamos de manera igualmente justa. Sobre el papel, la autoridad había cambiado de manos. Sobre el terreno, el control no. Israel seguía conservando el poder de cerrar calles, tomar tierras y demoler viviendas. Una demolición elimina más que un edificio. Puede desplazar una familia y dejar a las casas vecinas bajo la misma amenaza. El archivo no identifica de quién era esta vivienda, dónde se encontraba, cuándo fue demolida, ni la razón oficial dada para su demolición. Salimos de Hebrón con el protocolo convertido en una ruta a través de la ciudad. Movimiento protegido aquí, restricción allá, un observador tomando notas, un mercado que se queda en silencio, una visita a prisión retrasada, un hogar desaparecido. Hebrón muestra una parte de Oslo, cómo el poder entra en el espacio.
Más allá de la ciudad, la lógica se vuelve más difícil de ver, extendiéndose por barreras, permisos y esperas. Incluso abierta, una barrera puede gobernar un día. Antes de que alguien salga de casa ya forma parte del plan. El turno de la mañana, el timbre de la escuela, la cita médica, el familiar que espera al otro lado. La ruta puede cerrarse. El trayecto puede requerir varias horas más. Puede ser necesario otro documento. El destino sigue donde estaba. La respuesta no deja de moverse. Un puesto de control puede extender sus efectos hasta el comienzo de la mañana, condicionando la vida antes de que nadie llegue. ¿No te afecta el cierre? El cierre sí tiene un efecto. Significa que las personas del otro lado no pueden moverse libremente. La frontera está cerrada de este a oeste, así que cruzaremos en la dirección contraria y nos encontraremos en el restaurante. ¿Es usted la persona responsable de la ambulancia? Compruebe quiénes están dentro de la ambulancia. También podrían ser de los nuestros. Quien no lo sea, ¿quién conoce la ley? Usted paga al conductor de la ambulancia para que vigile. Bueno, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Le pagan dinero? ¿Cómo se supone que debo comprobar si está enfermo o no? Le pregunto, ¿cómo se supone que debo comprobarlo? Si tiene una herida en el pecho, entonces es un paciente. Compruebe qué nombres están vinculados a él. ¿Cómo lo sabe? La atención médica puede prestarse en cuestión de minutos, pero los permisos pueden obstaculizarla mediante expedientes, filas y decisiones tomadas fuera de la clínica. En un puesto de control, un paciente puede estar cerca de un centro médico y aún así tener que justificar el trayecto. Una ambulancia puede estar preparada mientras su ruta sigue dependiendo de una autorización. La persona que controla el paso no diagnostica la enfermedad, pero puede influir en cuánto tarda el paciente en llegar al diagnóstico, la operación o la cita. Las imágenes no nos muestran el desenlace, nos muestran la estructura. Una urgencia médica a la espera de la autorización de un colono. Aquí todos temen a todos los demás. Los soldados temen un ataque. Los trabajadores temen que los lleven a la habitación contigua y les digan que, a cambio de un permiso de trabajo, deben convertirse en colaboradores. Todo su mundo quedaría destruido. Allá arriba hablan de acuerdos de paz. Aquí abajo se acumulan las humillaciones, como lava que hierve bajo la superficie. Un cierre empieza antes de llegar a la carretera. Un trabajador sale temprano para hacer fila. Un estudiante lleva documentos adicionales. Una familia cancela una visita para no arriesgarse a quedar atrapada. Una tienda se prepara para clientes que quizá nunca lleguen. Un paciente reserva horas para un trayecto corto. Las interrupciones repetidas cambian el comportamiento incluso cuando finalmente se consigue pasar. La incertidumbre llega a casa, se instala en el calendario y empieza a organizar el día por adelantado. ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Por qué seguimos esperando? Entiendo. A usted lo voy a dejar pasar. Pronto, lo dejaré pasar. ¿Qué me está diciendo? ¿Una hora? No deja de decirme pronto, una hora y luego otra. Sigue diciendo que solo se trata de una persona enferma. ¿Qué? No, es mejor llevarlo de vuelta. Ya han pasado 10 horas. Aquí el sistema se vuelve tangible. Una persona espera. Un documento cambia de manos. Se abre una bolsa. Se responde una pregunta. El trayecto puede depender de una orden emitida en otro lugar, de la fila y del criterio de la persona que tiene delante. Mañana la respuesta puede cambiar. Esa incertidumbre forma parte de la presión. Esto enseña a la gente a organizar su tiempo, su ruta e incluso la forma de acercarse al puesto de control en función de una autoridad impredecible. El permiso está incorporado al salario como una condición oculta. Human Rights Watch registró aproximadamente 130,000 palestinos trabajando en Israel en 1987, frente a unos 35,000 antes del cierre de la primavera de 1996. Esas cifras no son cuotas de permisos.
Antes del cierre, la cota era de 34.750. Durante el cierre solo se admitió a entre 7.000 y 10.000 trabajadores. Para junio, la cifra había subido a unos 22.000. El Protocolo de París también vinculó el comercio, el séquel y los ingresos por compensación fiscal a mecanismos administrados por Israel. El trabajo seguía ahí. El acceso podía interrumpirse en cualquier momento. Detrás de la fila están los hogares que dependen de ella. Un cruce fallido se convierte en un turno perdido, luego en un salario menor y después en una factura aplazada hasta la semana siguiente. A medida que se restringía la entrada de palestinos, los empleadores israelíes contrataron trabajadores del extranjero. La mano de obra seguía siendo necesaria, el acceso palestino no. Ese es el desequilibrio silencioso. El trabajador lleva hasta la barrera sus capacidades, su tiempo y las expectativas de su familia. La autoridad situada en la barrera decide si puede pasar o no. El patrón tiene un calendario. Entre 1994 y 1998, las cifras de la Kogat israelí registran 183 días de cierre en Gaza y 299 en Cisjordania. Son recuentos separados, no un único cierre aplicado a ambos lugares. Una carretera bloqueada puede parecer un incidente. Cientos de días se convierten en un entorno alrededor del cual la gente debe organizarse. La presión continúa cuando se reabre la barrera, porque la ruta del día siguiente sigue sin estar garantizada. ¿Qué ha cambiado desde la Pascua? ¿Han regresado los trabajadores árabes? No ha entrado ninguno de los trabajadores de los territorios. ¿Y qué ocurre con los trabajadores tailandeses? Los trabajadores tailandeses han ocupado bien su lugar y podemos encontrar trabajadores extranjeros que los sustituyan. Al mismo tiempo, no somos indiferentes a la situación de los trabajadores palestinos. Sabemos perfectamente que tienen que alimentar a sus familias. Por eso nos tomamos muy en serio la búsqueda de una alternativa y la ayuda para encontrarla. Las cifras pasan a segundo plano. El paciente sigue ahí. Las normas de permiso sitúan el tratamiento dentro del sistema que controla el movimiento. Sobre el papel, un retraso es un procedimiento. Para el paciente, es tiempo de atención perdido. El archivo no puede decirnos cómo terminó cada trayecto y no debemos obligarlo a hacerlo. Nos muestra lo suficiente, la ayuda puede estar cerca, la necesidad puede ser evidente y aún así, la ruta entre ambas puede depender de una autorización. En medicina, ese tiempo de espera no puede considerarse neutral. Hospital, turno de trabajo, aula, visita familiar, mercado, prisión, funeral, boda, emociones distintas. La barrera reduce cada realidad a paso, demora, retorno, rechazo. La gente sigue trabajando, aprendiendo, cuidando, casándose y guardando duelo porque la vida no se detiene. Esa persistencia es el pulso dentro del sistema. Lo inquietante es que tanta vida tenga que acercarse primero a una barrera y después esperar una respuesta. A estas alturas, la barrera se ha extendido más allá del puesto de control. Vive en un documento, una ruta, un horario de apertura y una respuesta retenida. La administración palestina había crecido, pero las fronteras, la continuidad territorial, los flujos de ingresos fiscales y el movimiento seguían bajo control israelí. Una carretera despejada, un destino accesible y una razón urgente seguían sin garantizar el paso. Al final de los años de Oslo, aquello no era una alteración alrededor del proceso de paz. Formaba parte de la realidad que las negociaciones sobre el estatus permanente debían resolver. Ambos líderes sienten el peso de la historia, pero creo que ambos reconocen que este es un momento histórico que pueden aprovechar. En 2000 ya conocíamos el lenguaje visual. Líderes ante los micrófonos, banderas perfectamente inmóviles. Otra cumbre presentada como la prueba definitiva de seriedad. Camp David reunió las cuestiones del estatus permanente en una negociación intensa que terminó sin un acuerdo firmado. La declaración final reconoció esas importantes diferencias, señaló avances y comprometió a ambas partes a seguir intentándolo y evitar acciones unilaterales. No atribuyó toda la culpa a una sola parte. Esa declaración era un registro. Las propuestas discutidas dentro de la cumbre eran otro.
También lo eran los relatos posteriores y la frase que terminó sobreviviendo. La memoria pública iría comprimiendo los 4 registros en uno solo. La participación de los palestinos de todas partes en el resultado de las conversaciones. Si la concepción israelí de un Estado es la de un mini-Estado, fragmentado internamente, rodeado externamente por Israel, sin soberanía sobre Jerusalén y sin resolver la cuestión de los refugiados, entonces no habrá una reconciliación histórica. Los negociadores palestinos sostenían que la paz debía poner fin a la ocupación y producir un Estado soberano y viable. El argumento israelí sostiene que Barak fue más lejos que anteriores dirigentes israelíes en cuestiones de territorio y Jerusalén, mientras Arafat no aceptó lo planteado ni presentó la contrapropuesta esperada. Según esa versión, se perdió una oportunidad poco común. Los negociadores palestinos dijeron que la cumbre estaba mal preparada y que persistían graves limitaciones en materia de territorio, Jerusalén Este, refugiados y seguridad. Se formularon propuestas, pero ninguna de las partes reconoció un único documento final como la oferta completa. Tenemos mapas cambiantes, formulaciones verbales y relatos posteriores que se contradicen entre sí. El desacuerdo alcanza el fondo de la cuestión. ¿Un Estado que controlara la tierra, las fronteras y el movimiento? ¿O soberanía solo de nombre, mientras las facultades decisivas permanecían en otra parte? Los palestinos de Nablus mostraron su frustración por el ritmo de los avances en la cumbre de Camp David. Las banderas de Estados Unidos e Israel fueron quemadas en un ritual conocido. Se consideraba que Jerusalén era el obstáculo que había llevado las conversaciones de la cumbre al borde del colapso más de una vez aquella semana. Estos palestinos insisten en que Jerusalén Este debe ser la capital de un futuro Estado palestino. Jerusalén era una ciudad en la que la gente despertaba mientras los diplomáticos debatían su futuro. Significaba oración y trámites, hogares familiares, escuelas, trabajo, calles y la posibilidad de permanecer. Los palestinos veían Jerusalén Este como la capital de un futuro Estado. Los gobiernos israelíes insistían en conservar la soberanía o un control decisivo sobre toda la ciudad. Mientras tanto, las políticas seguían aplicándose. Conforme al criterio del centro de vida, podía revocarse la residencia de los palestinos. Los palestinos también afrontaban graves obstáculos para obtener permisos de construcción. El movimiento y el crecimiento de los barrios seguían restringidos. Antes de que se resolviera la soberanía, esas normas ya determinaban quién podía quedarse, construir y llegar a la ciudad. El archivo nos ofrece una voz, no la voz de todos los palestinos, pero registra cómo podía sentirse el aplazamiento mientras el más adelante seguía cambiando el presente. Otro acuerdo temporal, otro de esos acuerdos que llaman avanzados, o quizá iniciar otro proceso. Pero para alcanzar un verdadero acuerdo de paz histórico, creo que sería... La ambigüedad constructiva es una frase que admite dos interpretaciones y crea espacio allí donde, de otro modo, el acuerdo fracasaría. Pero ese espacio no se comparte en condiciones de igualdad cuando una parte controla la tierra situada fuera de él. Weishaupt vincularon los pasos territoriales a compromisos de seguridad, verificación y nuevos calendarios. Los palestinos podían oír una ruta hacia la soberanía. La parte que controlaba el movimiento y el territorio tenía más poder para juzgar el cumplimiento, retrasar el siguiente paso y convertir su propia interpretación en una realidad sobre el terreno. La ambigüedad no tiene por qué ser una conspiración. Cuando el poder es desigual, una interpretación puede seguir siendo una promesa mientras la otra se convierte en el territorio. La cumbre terminó. La frase llegó casi de inmediato. Una oferta generosa, una oportunidad perdida, un rechazo palestino. Resultaba persuasiva porque contenía un argumento serio. Barak había ido más allá que anteriores posiciones israelíes. Arafat no presentó la contrapropuesta que esperaban los defensores de Barak, pero la declaración trilateral oficial no atribuyó toda la culpa a una sola parte y afirmó que ambas continuarían. Las declaraciones de Clinton elogiaron con más fuerza el avance de Barak, dando a una versión el peso de la presidencia estadounidense. Después, la repetición hizo el resto: conferencia de prensa, memorias, titular y fórmula política.
Una negociación compuesta por mapas y condiciones disputados se presentaba cada vez más como una prueba de la disposición de un solo hombre a elegir la paz. Cuanto más limpia se volvía la historia, más se alejaban los términos reales. Pongamos, rechazaron la paz junto a 3 pruebas aún sin resolver. ¿Produciría el acuerdo un Estado soberano y territorialmente coherente en lugar de zonas de autoridad desconectadas? ¿Resolvería Jerusalén, los refugiados y los asentamientos en vez de volver a trasladar esas cuestiones decisivas al futuro? ¿Controlarían los palestinos las fronteras, el movimiento, los recursos y la seguridad sin depender de la autorización de otra autoridad? No son notas al pie de la paz. Determinan lo que esa palabra significa en la práctica. No se firmó ningún acuerdo final y las propuestas no pueden reconstruirse como una única oferta final. La frase hace algo que el registro no puede hacer. Convierte condiciones disputadas en un juicio moral ya cerrado. Cuando se recuerda de ese modo, la culpa parece más clara precisamente porque los términos han desaparecido. Control sobre la zona A, que representaba solo el 18% de Cisjordania. Algo más del 20% pasó a ser la zona B, un área de control conjunto en la que los palestinos gestionaban asuntos civiles como la sanidad y la educación, mientras los israelíes controlaban la seguridad. Tanto en la zona A como en la zona B, las autoridades israelíes mantenían el control total de la seguridad exterior y el derecho a realizar incursiones dentro de zonas bajo control de la autoridad palestina. 7 años bastan para que lo provisional evolucione hasta convertirse en una estructura concreta. Way y Sharm trasladaron los compromisos incumplidos a otra mesa, como si una fecha más pudiera conservar el terreno para después. El terreno siguió cambiando entre una fecha límite y la siguiente. Los asentamientos se expandieron, las carreteras de circunvalación y los corredores restringidos se consolidaron, las instituciones palestinas crecieron y prestaron funciones cívicas reales, pero en un territorio fragmentado, cuyas fronteras y cuya mayor categoría de tierras seguían fuera de su control. Para Camp David, las partes ya no negociaban sobre la configuración territorial de 1993. Cada año de aplazamiento cambió el terreno sobre el que se debatían Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, las fronteras y la seguridad. El más adelante no se había limitado a posponer la respuesta, había cambiado la pregunta. El registro resulta más incómodo que el pie de foto. Oslo creó esperanza, reconocimiento e instituciones palestinas. También dejó la soberanía sin resolver, mientras los asentamientos se expandían, el territorio se fragmentaba y el movimiento seguía sujeto a condiciones. Un simple veredicto de sí o no es demasiado limitado para este registro. La prueba decisiva es el poder que transferiría la paz propuesta y la vida que produciría. Compárese con lo que 7 años de provisionalidad ya habían construido sobre el terreno. La siguiente ruptura se abre allí donde la prueba y la historia recordada dejan de coincidir. Hay una ocupación militar desde 1967 y el acuerdo de paz, creo, puede describirse como una forma de mantener el control israelí sobre Cisjordania y Gaza, dejando que los palestinos se ocupen de las tareas municipales y de otro tipo, mientras Israel conserva el poder real. Si reunimos todo eso, la contradicción se vuelve difícil de ignorar. La OLP obtuvo reconocimiento formal. Los palestinos obtuvieron instituciones encargadas de administrar partes de Cisjordania y Gaza. Pero esas instituciones no ejercían control sobre un territorio soberano. Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, las fronteras y la seguridad quedaron pendientes para las negociaciones sobre el estatus permanente, mientras Israel conservó toda facultad que no se hubiera transferido expresamente. Las conversaciones sobre el estatus permanente comenzaron formalmente en mayo de 1996 y luego quedaron estancadas. Cuando el periodo interino de 5 años terminó en mayo de 1999, todavía no había un acuerdo permanente. Mientras tanto, la realidad sobre el terreno no se detuvo. Entre 1993 y 2000, la población de colonos en Cisjordania, sin contar Jerusalén Este, casi se duplicó. Y las carreteras y la infraestructura al servicio de los asentamientos crecieron a la par. Los palestinos no se limitaron a esperar a la diplomacia. Mientras esperaban, veían cambiar las condiciones de cualquier futuro acuerdo. Y para mí, sencillamente y con toda sinceridad, era más fácil. Me resultaba más fácil viajar a París que viajar a Gaza.
Quiero decir, podía viajar a cualquier país del mundo salvo a Gaza. Y eso es algo inconcebible, algo que ninguna mente podría imaginar. Ese aplazamiento llegó hasta la vida cotidiana. Desde marzo de 1993, Israel mantuvo un cierre general, impuesto mediante puestos de control y permisos. El trabajo, la atención médica, los estudios y las visitas familiares dependían cada vez más de decisiones tomadas por las autoridades israelíes. Así, el aplazamiento significaba otra decisión sobre un permiso, otro trayecto bloqueado, otro año en el que la vida cotidiana seguía sometida al control israelí. Creo que la privación económica, el asedio económico, los cierres económicos y todo lo demás conducen sin duda a la frustración. Y la frustración lleva a la tensión política, y la tensión política lleva al radicalismo. Por eso, la resistencia palestina no puede explicarse honestamente como algo ajeno al proceso de paz. Las negociaciones continuaron sin eliminar las condiciones a las que los palestinos se resistían. Se pidió a los palestinos que siguieran confiando en las conversaciones mientras el gobierno israelí conservaba el control del presente y de aquello que, al final, podría llegar a negociarse. Rechazar ese arreglo no era lo mismo que rechazar la paz. Era rechazar la continuidad de una dominación presentada como progreso. Eso no significa que todas las tácticas ni todos los objetivos estuvieran justificados. Significa que el levantamiento no puede explicarse honestamente como una violencia surgida de la nada. El encuadre público contribuyó a borrar esa historia. El control israelí solía aparecer como una serie de historias políticas separadas, otra autorización de construcción en un asentamiento, otro cierre, otra negociación aplazada. La confrontación palestina, en cambio, aparecía como noticia de última hora. La violencia en el lugar sagrado, conocido por los judíos como el Monte del Templo y por los musulmanes como Al-Haram al-Sharif o Noble Santuario, comenzó después de las oraciones musulmanas del mediodía. Los fieles salieron de 2 mezquitas del recinto amurallado y empezaron a lanzar piedras contra judíos que rezaban en el Muro de las Lamentaciones y contra la policía antidisturbios israelí. Al principio, la policía se mantuvo atrás, disparando contra los manifestantes desde la puerta de los magrebíes mientras se agachaba bajo una lluvia de piedras. El primer ministro israelí, Ehud Barak, dijo que los enfrentamientos habían sido incitados por los palestinos. Exigió que el presidente de la OLP, Yasser Arafat, actuara para restablecer la calma y amenazó con una intervención policial. Está muy claro que, lamentablemente, no tenemos un socio en estos acuerdos. Ese interlocutor que no actúa como socio no solo sigue expresando su deseo de volver a la violencia y amenaza con ella, sino que también la ejerce. Ese no es el camino hacia ningún tipo de conciliación. Esa no es una forma de normalizar las relaciones entre israelíes y palestinos. En la puerta de Damasco los eslóganes están bien ensayados. ¡Viva Arafat! ¡Tel Aviv debe arder! Los soldados se mantienen muy tranquilos y no responden a ninguna provocación. En esta guerra no declarada, cada imagen cuenta. Así que los manifestantes colocan en primer plano a niños, casi bebés. Fíjense dónde empieza cada relato. En un estudio sobre los reportajes emitidos por BBC One e ITV en 2001, los investigadores descubrieron que las acciones israelíes se describían como represalia o respuesta unas 6 veces más a menudo que las acciones palestinas. También descubrieron que la ocupación y la historia que había detrás de la resistencia palestina solían quedar fuera del encuadre. Si se empieza por la confrontación y las políticas que la precedieron se convierten en ruido de fondo, quienes viven bajo ocupación parecen haber interrumpido la paz. La propia ocupación queda reducida a contexto. Después, el 28 de septiembre de 2000, Ariel Sharon, entonces líder del Likud, que estaba en la oposición en Israel, visitó Al-Haram al-Sharif, conocido por los judíos como el Monte del Templo, acompañado por cientos de policías israelíes. Gracias a todos. Creo que la visita del general Sharon y de los diputados del Likud es absolutamente legítima y que no hay ningún problema con ella. ¿Y las protestas contra esto? Depende del lado israelí, de si va a seguir permitiendo semejantes violaciones, semejante violencia y semejante provocación. Entonces nadie podrá controlar el movimiento de nuestro pueblo.
La investigación Mitchell concluyó más tarde que el efecto provocador de la visita debería haberse previsto, y que de hecho lo habían previsto quienes habían pedido que se prohibiera. Al día siguiente, después de las oraciones del viernes, comenzaron en el recinto los lanzamientos de piedras y los enfrentamientos. La policía israelí abrió fuego. Acabamos de recibir a 30 heridos, 4 de ellos en estado crítico. Las heridas fueron causadas tanto por balas reales como por balas recubiertas de goma. Todas las heridas se concentran en la parte superior del cuerpo, más concretamente en el pecho y la cabeza. Estamos atendiendo a hombres y mujeres y también adolescentes muy jóvenes. 4 palestinos murieron en el recinto y más de 200 resultaron heridos. El gobierno israelí informó de que 14 agentes de policía habían resultado heridos. El informe Mitchell consideró que la decisión de la policía de utilizar fuerza letal el 29 de septiembre fue más importante que la propia visita para explicar la escalada. La visita se convirtió en el detonante inmediato. La respuesta letal ayudó a convertirla en algo mucho más amplio. Pero la magnitud y la rapidez de lo que siguió solo se entienden a la luz de todo lo que este episodio ya ha mostrado. El levantamiento no fue el comienzo de la historia, fue el punto en el que confluyeron años de ocupación, expansión de los asentamientos, restricciones de movimiento y negociaciones fallidas. Y una vez más, gran parte del relato procedente del exterior empezaría por la resistencia palestina, en lugar de por el sistema al que los palestinos se resistían. Para entender lo que vino después, tenemos que empezar antes del levantamiento. La segunda intifada había comenzado.